Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo, sintonícenos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Hace una semana hablaba yo sobre las elecciones que se iban a dar, iniciando una primera sesión el miércoles 7 de mayo. Yo les comentaba la constitución que Juan Pablo II realizó en el año 1996, donde hablaba sobre la sede vacante, las misas para el Papa fallecido o que dimite, y el cónclave. Y yo les decía que las congregaciones servían para que los cardenales se conocieran y para que no se tardara tanto el cónclave. Les había dicho que tal vez íbamos a tener Papa la quinta elección del 9 de mayo. Yo me equivoqué, la elección fue el día 8 de mayo porque se entiende que ya había habido consenso en las congregaciones, por lo que se afirma los que quedaron a la cabeza fue el cardenal Parolin, italiano, y el cardenal Prevost, peruano-estadounidense. Y vino la luz del Espíritu Santo para iluminar a los cardenales electores, 133 menores de 80 años, y se dio la elección que es obra del Espíritu Santo. Por eso decía el Papa Juan Pablo que el cónclave es sagrado y que muchos que hablaban de posibles papables pues se equivocaron, como se equivocaron en la elección de Bergoglio o de Carlo Wojtyla o de Albino Luciani o de Giuseppe Sarto. Se ha elegido un cardenal recién creado en diciembre del año 2023, cerca de un año y medio de cardenal. Él nació en Estados Unidos en septiembre de 1955. Por tanto, en unos meses va a cumplir el cardenal Prevost 70 años. Lo vimos al ser victoriado por la multitud de la Plaza de la Conciliazione, después de que llegó la fumata blanca y las campanas tocaron a repique de alegría en San Pedro. En 15-20 minutos la plaza se llenó. Imagínense, ya quisieran tener esa gente los políticos de ahora, que los tienen que llevar acarreados y les dan su refresco y su frutzi, su torta y su frutzi. Se reunieron miles y miles y miles y miles de católicos, y supongo no católicos, algunos curiosos, para ver a quién se había elegido. Se eligió el cardenal Prevost, que es agustino y que trabajó en Chicago, después en la zona de misión en Perú, y finalmente fue llamado por el Papa a trabajar tanto en el organismo que decide a los obispos del mundo como en el sínodo. El cardenal diácono fue el que dio la noticia, el Habemus Papam, y nos sorprendió que fuera un estadounidense peruano, pero en especial el nombre que tomó. Y el nombre que tomó fue León XIV. Y claro, vestido con las vestiduras papales, porque yo creo que no sea pecado que un papa, un cardenal, si es nombrado papa, vista con sus insignias papales.
El discurso de elección fue bastante elocuente. Pues yo creo que alguien, un ser humano, que entre como cardenal y salga como papa, pues le hace estar nervioso. Y si ustedes ven al papa de perfil, yo creo que en lugar de estar llorando, estaba tragando mucha saliva. Se ve que es un hombre sencillo, es un hombre de Dios. Pero el discurso es particular porque hizo una alabanza al Papa Francisco, como generalmente lo hacen cuando son elegidos pontífices, recuerdan al anterior, pero no se llamó Francisco II, ni Juan Pablo III, ni Pablo VII, ni Juan XXIV. Eso es un rompimiento. No me refiero a lo que hace cada papa, sino yo creo que él quiso llamarse así, yo creo que por dos cosas. Cuando uno examina la figura de León XIII, que gobernó a la Iglesia de 1878 al 2003, es decir, gobernó 25 años después de un largo pontificado de Pío IX, si mal no recuerdo, de cerca de 30 años. Fue el pontificado de Pío IX, desde 1848 hasta 1878. Bueno, León XIII, ya encerrado en el Vaticano, porque recordemos que la unificación italiana en 1870 con Vittorio Emanuele II, Mazzini y Garibaldi, hizo que el Papa perdiera los estados pontificios y que estuviera encerrado desde 1870 hasta 1929 con los tratados de Letrán entre Gasparri y Mussolini. Por tanto, sus sucesores, León XIII, Pío X, Benedicto XIV y Pío XI, vivieron encerrados ahí en el Vaticano. Entonces, la única forma de manifestar su pensamiento al pueblo católico era a través de documentos. E imagínense, León XIII escribió 83 encíclicas. Por eso no podemos encasillar al Papa León XIII con la Rerum Novarum de 1891, porque imagínense, dejaríamos a un lado más de 80 encíclicas. Es un papa que lucha contra el modernismo, es un papa que lucha contra la masonería, que hoy se piensa que está olvidada o que ha desaparecido, y es un papa cercano a los pueblos porque le dedica una encíclica a cada pueblo que está teniendo problemas. Pero su encíclica, que recoge la doctrina social de la Iglesia, es la Rerum Novarum, que intitulado al español se llama Sobre las cosas nuevas, donde ataca tanto al capitalismo como al comunismo. Por ahí circulan en redes sociales algunas personas que dicen que el Papa atacaba solo al comunismo. No, presenta los negativos del comunismo y del capitalismo. Pero en esta carta afirma que no se puede negar el derecho a la propiedad privada. E imagínense, en 1899 León XIII decía: un salario debe de alcanzar para tres cosas. Primero, para satisfacer las necesidades básicas de la familia, comida y vestido. Segundo, para que la familia tenga un esparcimiento sano. Y tercero, para comprar una vivienda. Los que ya estamos a punto de alcanzar 60 años, recordaremos que nuestra más tierna infancia y niñez, cuando
eran los alegres años 70, solo trabajaba papá fuera de casa y mamá trabajaba en casa. Y aunque hubiera 2, 3, 4 hijos, el salario alcanzaba. Hoy, en estos tiempos del llamado bienestar, que más que bienestar me parece ociosa esa palabra, hoy trabaja mamá, papá y los hijos y el salario no alcanza. Ahora, ese es mi presupuesto personal. ¿Por qué se habrá puesto León 14? Porque admira el pensamiento de León XIII, que se hizo cercano a los obreros después de la Revolución Industrial, pero también donde la ideología equiparaba a la burguesía con la Iglesia Católica. Y por eso muchos obreros rompieron con la Iglesia Católica. Hoy, ¿quiénes están alejados? ¿O quiénes sufren? Y aquí hay que ver la vida de León XIV. León XIV nació en Chicago, de padres extranjeros, de padres migrantes. Si León XIV ha vivido en Chicago, entonces ha conocido a muchos migrantes. ¿Y quiénes son los más perseguidos? Los migrantes, que están desposeídos de todo. Desposeídos primero del suelo que lo vio nacer y segundo de sus tradiciones y costumbres. Salen de sus países por motivos o económicos o políticos o de narcotráfico, como suele pasar en algunos países iberoamericanos. Se pone León XIV porque conoce y sabe de la indigencia de los migrantes cuando no son bien recibidos en un lugar extranjero. Pero también como sacerdote y después como obispo, trabajó en las misiones de Chilcaya, en especial con los pobres y los sencillos. Y uno puede ver las fotos, los videos, donde Prevost, con singular sencillez, puede montar a caballo, puede comer con los pobres, puede celebrar a cruce de camino, y es un sacerdote sencillo. ¿Y por qué menciono esto? Porque habló en español, un español muy fluido, y habló de la gente cercana del Perú. León XIV, bueno, también hubo otro León, León Magno, promotor del Concilio de Calcedonia, donde define las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y divina, como la comunicación idiomatum, pero también donde defiende Roma contra el poder de Atila. Y ciertamente, en la incertidumbre del mundo que hoy nos toca vivir, por parte del poder espiritual, se necesita un líder, como hemos tenido, como el Papa Francisco, como el Papa Juan Pablo, como el Papa Benedicto. Todos sucesores de San Pedro han puesto un sello especial en el pontificado petrino. Pero algo que me llamó también la atención es que haya dicho: soy hijo de San Agustín. Y como yo le he comentado en estos micrófonos, en la línea del tiempo, pues yo creo que el mejor teólogo de toda la Edad Antigua y de la Edad Media, parte de la Edad Media, es San Agustín. Uno puede abrir la página del Agustinianum de Roma, que es la universidad más cercana a San Pedro, y uno puede ver las obras en diversos idiomas, en latín, en griego, en español, en inglés, en italiano, en francés, en alemán, de Agustín. Y no es una obra
son más de 100 obras de San Agustín. Por tanto, el Papa, al ser agustiniano, conoce el peso de la tradición de la Iglesia en la interpretación cabal de la Sagrada Escritura. Por eso, en estos días, a unos días antes de tomar posesión, el próximo 18 de mayo, en sus discursos siempre menciona a padres de la Iglesia. Hagan de cuenta que la patrología es un tesoro abierto a las miradas desconocidas o ignorantes de este gran tesoro que tiene la Iglesia. Yo no sé si los que me están viendo ahorita recordarán algún autor de la patrología. Puedo pensar en Clemente, en Tertuliano, en Orígenes, en Gregorio de Niza, en Gregorio de Nacianzo. Puedo pensar en Teófilo de Antioquía, en San Hilario de Poitiers, en San Atanasio, en San Ambrosio, en Egeria. Una riqueza donde se va construyendo la teología, donde se va construyendo la cristología y la Trinidad, donde se va construyendo los tratados teológicos. Pero también recordó la frase del obispo Agustín, que por cierto es una frase jerárquica, porque la jerarquía no impide la democracia. De hecho, todas las instituciones son jerárquicas, aún en los populistas que hay en el mundo. Y dijo esta frase, como dice San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy su obispo. Y ahí define precisamente el sentido del ministerio pretrino, porque mucho se especuló, se busca sucesor de Francisco. No, se busca sucesor de San Pedro. Y aquí vino la acción del Espíritu Santo, que creó consensos en los señores cardenales sobre toda esa saga de comentarios, a veces disparatados, de muchos que hablan por televisión y radio sin saber el sentido de la acción del ruaj divino, del Espíritu Santo. Por tanto, es un papa que reconoce la tradición y que conoce el valor de la tradición en la vida de la Iglesia. Cuando uno se adentra a la vida del Papa León XIV, uno puede entender que es un hombre con agilidad mental. ¿Por qué con agilidad mental? Porque es licenciado en matemáticas. Yo creo que el dolor de cabeza de muchos niños mexicanos, porque en esa materia estamos en los últimos lugares, es la matemática. Y cuando una persona se licencia en matemáticas, es que tiene agilidad mental. Un matemático puede ganar ajedrez. Un matemático puede pensar las cosas más rápidamente que aquel que no es matemático, porque hace trabajar su hemisferio. ¿El Papa tiene agudeza mental? Sí. Y puede responder a las preguntas con agilidad. Y máxime si tiene todo ese bagaje de conocimientos. Aparte estudió teología, claro, y filosofía, donde se estudian precisamente los postulados de la fe católica. Y estudió el doctorado en Derecho Canónico. Por tanto, si estudió el doctorado en Derecho Canónico, conoce el derecho civil y el derecho eclesiástico y conoce la estructura del magisterio de la Iglesia.
al ser canonista respeta la ley. Porque luego aquí en México dicen que no me digan que la ley es la ley. No. El Papa León XIV respeta la ley, pero también respeta el espíritu de la ley, porque hemos de recordar el último canon del derecho canónico del 83, el canon de 1752. La norma suprema de la Iglesia es la salvación del alma. Y esa es la norma suprema de la Iglesia. Por eso en este engranaje teológico-cultural podemos entender que León XIV viene precisamente a responder a las necesidades del año 2025. Como lo ha hecho cada papa, Pío XII en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, Juan XXIII en la Guerra Fría, Pablo VI en la incertidumbre de la Guerra Fría, Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín, Benedicto XVI en la Iglesia que concilia, y Francisco precisamente con su sello general y específico a una iglesia dominada por la dictadura del relativismo. Hoy estamos viviendo los retos de la inteligencia artificial que puede acabar con la humanidad. Hoy vivimos los retos de una cultura relativa. Y a eso tiene que moldear su temperamento y su voluntad el Papa León XIV. En estos días lo hemos escuchado, vivir en el Palacio Apostólico, porque yo creo que el lugar adecuado, no solamente para el jefe de la Iglesia Católica, sino para el jefe de la Santa Sede, es un lugar donde no pueda ser preso de alguna conspiración. Y hace unos días, el 13 de mayo, recordábamos cómo el Papa Juan Pablo II pues fue herido casi de muerte hace cerca de 44 años, allá en Roma en el 81. Yo creo que eso no tiene que afectar a la visión que él tiene como pontífice, porque nosotros conocemos a personas que viven en casas grandes y que visten bien, pero son sencillos. Pero también conocemos a personas que no visten bien y viven en casas muy diminutas, pero son soberbios. Y tristemente no debemos de caer en las comparaciones. Es como cuando mamá compara a los hijos. No, cada hijo es diferente, cada papa es diferente, pero está puesto por la acción del Espíritu Santo. Es que el Papa no utilizaba la museta y ahora la utiliza este Papa, y somos buenos para criticar estas acciones, pero no somos buenos para criticar nuestras propias acciones, que a veces están alejadas del misterio de Dios. Se le ha proclamado en pocos días como el Papa de la Paz, porque recuerda el magisterio pretino de Pablo VI cuando estuvo en la ONU hace ya más de 55 años, que él decía: ya no más guerra. Y este Papa lo ha comentado: ya no más guerra. Le decía a los obispos orientales: ustedes son iglesias martiriales. O como decía el Papa Benedicto en el 2003 en la Jornada de la Paz: el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo.
no más a la guerra, sino a la paz. Pero una frase impactante es la que tuvo a los medios de comunicación el pasado lunes. Él les dice: informen con veracidad para que los pueblos tomen decisiones libres. Y eso tristemente es lo que falta en algunos medios de comunicación a nivel mundial. Puedo ver la prensa comprada de Nicaragua, o de Cuba, o de Venezuela, o la prensa que a veces tiene miedo de expresar la verdad en países totalitarios o populistas. Decía Ovidio: repítete una mentira 10 veces y te la van a creer como verdad. Repítete que no hay corrupción y van a decir: pues ya no hay corrupción. Repítete que ha bajado el índice de homicidios y vamos a percibir que ya no hay homicidios. Una prensa que responda a la veracidad hará que los pueblos sean libres. Una prensa sumida en el derroche de la fuerza de poder de un gobierno le hace ser una prensa débil. Cada papa dará su sello. Él tiene 69 años. En el siglo XX y XXI, el papa más joven fue Juan Pablo II, que fue elegido a los 58 años. Este papa en unos meses va a cumplir ya 70. Por eso yo creo que los cristianos debemos estar alegres, porque nuevamente está el Espíritu Santo que abre las puertas y las ventanas de la Iglesia Católica para que respire aire fresco, como decía Juan 23. Pues enhorabuena al Papa León XIV y que viva muchos años para bien de la Iglesia y para gloria de Dios. Muchas gracias. Parmenas Radio presenta